Vamos a empezar hoy por el final. Nuestra ruta de hoy en principio era hacer Peñatén y Pileñes en el Parque Natural de Ponga. Bueno, también coincide tanto leonés como asturiano, pero al final dieron alertas por viento. Entonces decidimos hacer una ruta que no nos hiciera coger mucha altura por el tema del viento, de las ráfagas de viento, y vinimos al río Casaño. Es una ruta que llevo ya apuntada hace tiempo, con muchas ganas de hacer, porque hay dos cosas importantes en esta ruta. Una, llegar al Hoyo La Madre, que es donde nace el río Casaño, una buena tirada hasta allí, pasando por Camba, y después hacer la canal de Yucia, una antigua canal estilo Las Sienas, que empezaron a hacerla y al final, no sé por qué, quedó ahí a medias. Entonces, bueno, al final hicimos estas dos cosas espectaculares. Ya lo veréis en el vídeo, guapísimo. También os digo que la bajada de la canal Yucia es fastidiadísima. No hay camino, está lleno de espinera y te machacan las piernas. Se sufre bastante. Entonces es complicado no ir para casa como estoy yo, lleno de sangre. Espero que os guste. Venga, hasta luego. Buenos días. Aquí estamos hoy en La Molina, en Cabrales. Vamos a hacer una pequeña ruta, bueno, pequeña no, a baja altura, porque hoy dan un poco de viento, entonces no nos arriesgamos a subir muy alto. Vamos a hacer las foces del río Casaño. Y si podemos, vamos a subir a Pan de Oscura. Si podemos. Bueno, aquí antes de llegar al puente Pompero nos salimos aquí en dirección sureste. Vamos a seguir el track. Subida dura, dura. Pasando algún alambre de espinos. Seguimos para arriba por el bosque. El camino aquí ya está más marcado. Kilómetro 950, 0,950. Una cabañina aquí con los restos. Y para arriba. Kilómetro 1,300. Empezamos a ver ahí la salida del bosque. Abajo, el río Casaño. ¿Eso es el Jascal? ¿Eso que está ahí atrás? Enfrente, la Sierra de las Cabezas.
Ahora mismo estamos a puntito de entrar en el concejo de Onís. Ahí tenemos la Sierra del Cantu, Sierra del Cuera. Creo que ese es el Jascal. Seguimos subiendo. Ahora zona de Cotolla parece, ¿eh? Kilómetro 2, 360 positivos. No sé lo que es. El Jascal es ese, ¿no? Vemos que esto que está aquí soleado es la zona del Monfrechu y al fondo allí el Sueve. Bajamos un poquitín. No lo veo ahora. Sí, me pareció ver el short. No localizamos todavía. Zona muy chula esta, ¿eh? Nos resguarda un poco del viento también. Es la vega de Cueva Dubia. ¿A qué huelen las nubes? Mira qué guapo Pandoscura, qué guapa ahí, chaval. ¡Qué vistaca! Mira estos gallinos. Tenemos aquí enfrente Porro Salón y Pandoscura. Seguimos. Estamos dejando a nuestra izquierda Cabeza Dubia. Dubia era, ¿no? Kilómetro 4, 600 positivos. Ahora vamos a subir aquí por la derecha. ¿Cómo se llama esto? El Cuera y Ubena ahí a la izquierda. Yo creo que estoy en la zona de Monfrechu, no estoy seguro, pero creo que sí. Creo que sí. Nos encontramos ahora en el Jorcadiellín, que está aquí mismo entre Porro Salón y Pandoscura. Vamos a ir caminando aquí al lado de las paredes de Pandoscura. Paradina a comer un poco y seguimos abajo. E izquierda.
Venga, iniciamos bajada, la bajada Bustaselvin, ahí abajo la veis. Hay que ir hacia allá arriba. Eso es Camba, ¿no? Por ahí subí yo en la GTP. Y ahora vamos a coger la pista allá abajo. Collado Jacieyu, kilómetro 6 según mi reloj. Dejamos atrás la Sierra de las Cabezas y Pan de Oscura. Arriba y a Ruana de frente. Pan de Oscura frente a la mía. Lo puse en marcha, llevamos un buen rato. Al fondo el Sueve. Y el Cantábrico por ahí anda. Qué guapa la cabaña, ¿eh? Mira, esa terradina. Bueno, nos estamos aproximando a Collado Lincos, por donde más tarde bajaremos al Casaño. Nosotros seguimos de frente para arriba hacia Camba. Aquí podéis ver a nuestra izquierda Peña Ruana. GTP 22 kilómetros va por aquí. Camba, del cantón del Teseu. Y a la derecha allí veis la Porra de Nol. Ahora nos desviaremos aquí a la izquierda del cantón del Teseu para descender al Hoyo de la Madre, ¿eh? Venga, hasta el nacimiento del río Casaña. Vamos para abajo ya. Podéis ver ahí al fondo la majada de Comella. Bastones de Onís, mira qué guapo. Kilómetro 9 y 600. El cantón, visto desde otro sitio, entonces se ve totalmente distinto, ¿eh? Ya empezamos a entrar en bosque, ¿eh?
Cabeza Ubena al fondo. Seguimos bajando. Sin camino marcado, seguimos track. Cuidado aquí que se patina, ¿eh? Ya vemos el agua, pero ese es el río. Buah. Madre mía, qué cosa más guapa. Hacia el Oyu. Hemos descendido hasta aquí, hasta el Oyu la Madre, en kilómetro y medio, 220 negativos. Buah, chaval, mira dónde estamos, tío. Qué cosa más guapa. Guapo, ¿eh? Guapo, guapo. Nacimiento del río Casaño, Picos de Europa. Vamos acercándonos hacia el Oyu la Madre. Seguimos subiendo un poquitín aquí pegados a la pared. Ahí al fondo se ve un pedazo de cascada. Allí el Casaño, allí la cascada, y seguimos buscando cómo llegar, poco a poco. Llegamos. Oyu la Madre, madre mía, qué espectáculo, chaval. Por fin llegamos, Oyu de la Madre, nacimiento del río Casaño, Asturias, Picos de Europa. Para arriba otra vez. ¡Vámonos! A comer. Madre mía, qué cosa más guapa. Aquí estamos, en el Oyu la Madre, río Casaño. Guapo, guapo. Mereció la pena venir hasta aquí. Se lo diré a la vuelta cuando subamos. ¿Eh? Sí, sí.
Hoy Trackman tuvo trabajo, pero nos trajo bien. Peñarruana, detrás del Jascal, toda la zona por donde fuimos a Cabezo y el Oso. Regresamos otra vez al collao y bajamos para abajo, hacia el Casaño, para dar la vuelta otra vez hacia la Molina. Bajo Peñarruana. Seguimos bajando por bosque, despacín. Hay mucho espino en busca del agua. Seguimos track, por partes hay camino, en otras etapas. Bueno, el que venga a hacer esta ruta que esté preparado para estar todo el día quitando hartos, pincharse, resbalar y barrizar. Sigue habiendo algún que otro ojito, pero como veis esto es bosque. Bueno, vamos a cruzar ahora el río Casaño por un puente. Tiene un nombre, después os lo pongo. Mira qué pozuca más guapa. Guapa, sí, sí. Oye, pues Vamos. Bueno, al poco de pasar el puente cogemos altura otra vez, ¿eh? De frente tiraríamos por el camino normal del Casaño y por aquí arriba vamos a subir a la canal de Yucia, se llama, ¿no? Pues venga, vamos a ver si podemos pasar la canal y si no damos la vuelta y bajamos por el sitio normal. Como veis, la subida aquí es monte a través porque la canal, o bueno, como se llame, realmente es como si fuera un desfiladero labrado por el hombre, como las llanas, que quedó a medias. Entonces vamos a ver cómo está y si podemos pasar, pasamos, y si no, damos la vuelta. Esta parte hay que traer GPS, si no, imposible. Estamos en pleno bosque, el camino se va y se viene, o sea que hay que traer el GPS. Creo que estamos siguiendo el de paso a paso. Esa aguja que tenemos ahí es lo que marca, nos va a marcar la entrada a lo que está labrado por el hombre. Ahí veo contrafuertes, me parece, no sé. Ya estamos bajo la aguja que marca el inicio. Pista atrás, abajo el río. Hay marcas de perra, acabo de verlas, o sea que tampoco puede ser muy peligroso. Menudo sitio. Menudo rutón el de hoy, sin subir a picos, pero viendo sitios excepcionales,
esto otra vez. Por lo menos ya no hay más caña. Oye, tened cuidado, ir concentrados. De momento es ancho. Como veis, está totalmente sin cuidar. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Ancho? Vale. ¿Aquí hay qué? Bueno, ¿ves la canal? Vale, es bastante ancha. Pensé que era peor, pero está bien. Sin problema. Despacio. Con cuidado, despacio y está. Bastón para el lado izquierdo y a protegerse. Otro sitio espectacular y poco conocido de todos. Y abajo el río. Seguimos. Buah, mucho harto aquí, ¡Ostras! ¡Dios! Ya 10 minutos quisiera recordar. Sí. Bueno, voy a dejar de grabar, por aquí ya acaba un poco esta zona así chunga. Dios. ¡Ah! Bueno, aquí el camino está totalmente estropeado ya, Buah, qué guapo, Cómo se quedan los árboles protegiéndolo todo, El camino se intuye. ¿Veis? Tenéis ahí abajo un meandro del Casaño. Y seguimos. Venid con pantalones largos. Con una motosierra. Bueno, hemos estado otra vez pegado a la pared. ¿Qué son? Bonetero. No sé, yo qué sé. Es el bonetero. Bonetero. Son guapos, mirad qué guapos son. Bonetero. Bueno, espera. Venga, seguimos. Ah. No tenemos pared. Entonces nos puede achicharrar contra la pared. Bueno, parte labrada con caída también y sin escallos, por lo menos sin escallos.
Qué guapo. Es una especie de sianas, un poco más estrecho que las sianas, pero muy guapo. Voy a echar la cabeza aquí. Bueno, parece que se acabó esto. Vista atrás de la pared por donde pasamos. Guapísimo también. Volvemos a los escaños. Dios. Aquí estamos pasando entre esta aguja y la pared. Sigue habiendo camino, de hecho. Bueno, seguimos. Cuidado aquí con los escaños que se enganchan a los pies, ¿Oíste? Ahí me hizo uno ahí la zancadilla. Venga, vamos para allá. Sí, es una pasada, pero hay que sufrirlo esto, Hay que sufrirlo. Lleva años sin usarse esto y... Bueno, años no, pero bueno, que tiene poca gente y se nota. ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Una botella, mira. Seguimos track bajando por la canal. Venimos de allá arriba, bajamos este pedrero y a la derecha. Vamos a ver si encontramos el río. ¿Se cierra? Sí, pues baja, sí, baja y abre. Bajamos hacia el río, ahora sí. Después de un tramo que estaba totalmente anegado, lo cruzamos siguiendo track y bajamos para el río. Seguimos track como podemos, esto es un sufrimiento. Tras mucho bregar con la naturaleza, llegamos al río. Madre mía, qué sudada. A ver, la canal mola mucho, pero ateneros a las consecuencias de bajar todo por espineo como esto, Te quedas enganchado, te abrasas, te enganchas, tardas media hora en hacer 1 kilómetro. Río y camino. ¿Qué te qué? El agua. Toma, yo también tengo que beber. Se sufre aquí, ¡Hala! Vamos a disfrutar de un camino sin hartos por todos lados. Río Casaño. Vamos a pegar solín ahí, Llegando al puente de los mineros. Muy chulo, Se ve una roca ahí. Encaramado. Mira qué cocina ahí también, qué guapa. Qué guapo,
Una corripa o cuerria, como se llama también, parece. Qué guapo. ¿Cómo suena, eh? Es una gorda. Mira, qué pasada. Mira cómo baja por ahí el agua, chaval, encabretada. Mira esto, la una gorda. Ah, claro, hacen barranquismo. Se llama barranquismo. Muy guapo. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena, macho? Mira, yo no paso por aquí, ¿sí? Tendría el camino. Es barranquismo. Pero no, debe ser barranquismo, no escalada, ¿eh? ¿Qué pasa del puentecillo ese? Qué guapo, ¿eh? Qué cookie. Mira, mirad qué guapo. Mira qué guapo, venid para acá. ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! Bueno, y otra... ¿Por dónde vamos? ¿Por la derecha o por la izquierda te manda el track? Por ahí. ¿Por la izquierda? Mola, ¿eh? Bueno, el río queda abajo ya, ¿eh? Ya vamos acercándonos a la Molina. De vuelta a la Molina. Bueno, van a salir aproximadamente casi 22 kilómetros, unos 1500 positivos. A que no subamos a ningún pico, cuidadín con la ruta, es dura. ¿Qué te parece, Noel? Muy duro. Muy dura, de lo más guapo. Bueno, Feri, después de 8 horas y media de pateada, ¿qué te parece la ruta? Muy guapa. Guapa, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te impactó? Los pinchos. Los pinchos, ¿eh? Las pasamos putas, ¿eh? Putillas. Putillas. Pero aquí estamos, ¿eh? No nos rendimos nunca. No quería el camino que pasáramos, ¿eh? Pero pasamos. ¿Y tú, Abel, qué piensas de la ruta? ¿Qué tal? Cascada muy guapa. ¿Eh? La cascada muy guapa. Vamos, guapa. Pero Sí. horrible el camino. El camino horrible. Bueno, Eolo no quiso que viéramos Peñatén y Pileñes, pero nos regaló el hoyo y la madre y la canal Yucia. Prohibió pan descubre. Exactamente. Venga, despedidos de ahí. ¡Hala! Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos. Estás agotada, ¿eh? No puedes ni hablar ya. Los callos. Hay que coger un palo como una foz.